Eh, Estamos con Jorge Alberto Pacheco, autor de Malvinas, sí juro. Jorge, primero nada, agradecerte la gesta. Ustedes son, lo hablábamos hace un ratito, la reserva moral del país para nosotros. Primer pregunta, ¿qué te llevó a escribir el libro? Bueno, en realidad fue una cuestión de desahogo, ¿sí? Una necesidad de desahogo, porque después de Malvinas estuve 15 años sin hablar del tema, 15 años. En el libro yo explico la razón de eso, y eso fue el próximo nacimiento de mi hijo. Faltaban 2 meses para que él naciera, un día del padre. Me puse a pensar en lo que habíamos vivido en esa época en Malvinas y me puse en el lugar de esos papás de esa época, en los papás que no pudieron ver a sus hijos crecer. Entonces sentí esa necesidad de desahogo y comencé a escribir en un papel, en una lapicera, y fue como un clic en mi cabeza. Y eso fue la razón. Y para mí terminar el libro fue muy importante porque fue una catarsis, fue sacarme todo lo que tenía, que por supuesto todavía sigo teniendo cosas, creo que como todos los veteranos, seguimos sintiendo esa mochila un poco pesada. ¿Qué es para usted el 25? El Regimiento de Infantería 25 Especial fue mi primera casa. Yo terminé mi carrera militar en el año 2016 como suboficial mayor y he tenido muchos destinos, pero el Regimiento 25 fue la unidad que me formó. De los institutos de formación, ya sea la escuela de suboficiales o colegio militar, salimos como una base, pero el primer destino que nos toca en la vida militar es la que se encarga de formarnos, y a mí el Regimiento 25 me formó, es mi primera casa, tal es así que después volví en el año 95 y estuve 10 años más en el regimiento. Tiene una carga espiritual el 25, sabemos que tiene, como dice Juanjo, derecho de autor. Algunas palabras sobre la carga espiritual y también sobre Mohamed Ali Zeneldin, que es el autor del 25. Del 25, bueno, el jefe del regimiento fue para nosotros un padre presente. Yo en esa época tenía 19 años, él creo que andaba por los 45, pero fue el papá que muchos de nosotros, siendo solteros sobre todo, sentíamos esa necesidad de tenerlo. Y el teniente coronel para nosotros fue eso, ya sea en tiempo de paz, dentro de la unidad, fue un padre presente, no un jefe, un padre presente, y estando en Malvinas muchísimo más todavía. Lamentablemente por la situación que estaba viviendo el regimiento en ese entonces, nosotros no estuvimos en toda la operación en Puerto Argentino con el resto del regimiento. Nosotros nos destinaron a Pradera el Ganso y Darwin, así que estuvimos muy lejos del teniente coronel, pero lo que demostró para nosotros, lo que demostró en el regimiento y lo que hizo después en Puerto Argentino fue suficiente como para catalogarlo realmente como un padre. Vuelvo a reiterar el agradecimiento y nos gustaría, muchos de los que nos miran este programa son jóvenes, son una generación que trascendió después de Malvinas. ¿Algún mensaje para ellos sobre la causa Malvinas? Bueno, la causa Malvinas desde hace unos años a esta parte ha adquirido mayor trascendencia. La sociedad ya tiene un poco más de conciencia de lo que significó Malvinas y lo que significó la desmalvinización. Este es el legado que nosotros le dejamos a las generaciones más jóvenes. Ya muchos de nosotros vamos a partir de este mundo, y lo que le queremos dejar es que sigan interiorizándose sobre este tema, que sigan consumiendo libros sobre Malvinas, porque por más libros que haya, es inagotable.
cada veterano de guerra ha tenido una experiencia distinta. Hemos sentido el mismo frío, hemos tenido el mismo hambre, la misma sed, el mismo sueño, pero cada veterano de guerra vivió la guerra de Malvinas de distintas formas. Entonces, la sociedad o las generaciones que vienen tienen que embeberse en esas historias. Todavía hay veteranos y hay historias vivientes caminando entre la sociedad. Hay que tomar eso. Muchísimas gracias. Caras serias frente al monitor. Bueno, no hay presentación. Juanjo Gómez Centurión, héroe de Malvinas, nacionalista. Primero preguntarte sobre el libro, qué opinión te merece y por qué es importante que todos aquellos que nos están viendo compren el libro y lo puedan leer. Bueno, hola a todos. Este libro lo escribe Jorge Pacheco, su oficial mayor Jorge Pacheco, retirado ya del ejército, jefe del segundo grupo de tiradores de mi sección. Era mi cabo Pacheco a los 19 años. Y con Jorge hicimos toda la campaña. Combatimos, volvimos. Y Jorge hace mucho tiempo, hace como 15 años, empezó con el proyecto del libro. Como una forma también de sanación propia, digamos, ¿no? Él traía muchas cosas guardadas de Malvinas, la muerte de un gran amigo como era el cabo Oviedo, que era compañero de él y muy amigo de él. Y empezó con este proyecto hace mucho tiempo. Y bueno, ahí quedó como en carpeta. Y después nosotros nos juntamos 2 veces al año toda la sección. Ahora el 28 de mayo nos juntamos en Córdoba. Y empezamos a hacer con toda la sección, pedirle a los soldados que escriban sus propias anécdotas de Malvinas. Entonces empezamos a juntar cosas con Jorge. Entonces le digo, mirá, en lugar de hacer un libro de anécdotas, ¿por qué no terminás vos tu libro con todo lo que te hemos aportado desde la sección? Entonces me decía, no, vos tenés que escribir el libro. No, el libro te lo está escribiendo Jorge, digamos. Bueno, conclusión, ahí está el diario de guerra de toda nuestra sección desde que Jorge llega al regimiento en enero del 82 hasta que volvemos de la guerra. Todo lo que pasó en la sección, los nombres de los integrantes, las aventuras, todas las cosas que pasamos, los combates. Y Jorge lo escribe de una manera muy ágil, muy simple, con un lenguaje muy directo, sin entrar en tecnicismos militares. Y yo creo que es un libro que cuenta la historia de 38 hombres en Malvinas, la sección Romeo. No éramos el total de la guerra, pero es un muestrario de lo que fueron nuestros soldados en Malvinas y lo que fueron nuestros hombres en Malvinas. ¿Qué es el 25? Wow. El Bravo 25. El Bravo 25 es el hijo predilecto de un gran jefe que fue el coronel Zeneldin. Tiene el sello del autor, derecho de autor. Y fue un regimiento común en su equipamiento, teníamos el mismo equipamiento que el resto, la misma estructura, la misma organización, pero teníamos el espíritu de regimiento especial que nos había transmitido el coronel, su impronta espiritual, su fe permanente, su patriotismo exaltante, digamos. Y bueno, fue un regimiento que tuvo una destacadísima y un tipo que yo respeto inmensamente, como Cruz Carballo. En el preámbulo del Bravo 25 escribe una cosa que yo nunca me he dado cuenta. Dice, el Bravo 25 son como los granaderos de San Martín. Fueron poquitos, pero estuvieron en todos lados de la guerra. Nosotros estuvimos en el desembarco el 2 de abril, en San Carlos, en el combate de Darwin y en Puerto Argentino. El único regimiento. Se nota que hay un reverdecer de Malvinas, de la gesta de Malvinas, de la conciencia de Malvinas. Se vio mucho en las vigilias que estuvieron este año. ¿Cuál es tu opinión sobre la juventud y esta vuelta de este fallido de la desmalvinización y toma de conciencia de muchas generaciones para con la causa malvina? Bueno, es esto. Es el fallido, lo mismo que a nivel global se da con el globalismo, que genera un fallido. La desmalvinización llega a un momento que no se puede explicar. Y uno de los factores más importantes
son las redes. La causa Malvinas empezó a explotar en la Argentina cuando, sobre todo la generación, los nativos digitales, desde las redes empezaron a ver veteranos de guerra, libros de Malvinas, testimonios de veteranos, y ahí empezaron a decir, pero todo lo que me contaron es mentira, digamos. Y ahí la causa Malvinas empezó a darse en esta generación Z que se estudia a nivel mundial, a nivel global. La generación Z es una generación a todos los lugares del mundo con amor a la patria y con un enorme nivel de espiritualidad. Esto es lo que viene en el mundo. Malvinas es una causa que trasciende todo para los argentinos, tanto lo ideológico, las diferencias que puede tener. Todos los argentinos bien nacidos sabemos que Malvinas es una causa que trasciende cualquier cosa. ¿Cómo ves de cara al futuro la recuperación de Malvinas? Es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que todos queremos medir la recuperación de Malvinas en nuestro tiempo porque lo queremos ver. Pero la patria es un continuo histórico, es una construcción histórica. Con lo cual hay dos curvas que en algún momento se van a tocar. La curva de la declinación británica, el viejo león herbívoro ya británico que cada vez tiene un derrumbe más acelerado, inclusive en su propia estructura social, política, conceptual, digamos, como país, y el desarrollo de Argentina. Cuando esas curvas se toquen, que yo creo que va a ser más corto que largo, las Malvinas van a volver al territorio argentino. No puedo no preguntarte... Pero perdón, por favor. Vos andá con un escudito de las islas, con una calcomanía de las islas, a cualquier lugar del territorio argentino y mostrárselo a un chico en una escuela. Te va a decir, ¿qué es esto? Estas son nuestras islas Malvinas. Andá con ese mismo escudito a Gran Bretaña. No sabe, nadie conoce qué es el tema. Eso, ahí es donde ganamos la guerra. Preguntarte, no puedo no preguntarte, ¿cómo ves el mundo actual, este nuevo mundo de la muerte de la globalización y el comienzo de los orgullos de las naciones? Bueno, yo lo digo públicamente, lo venía diciendo ya del 2019. El tiempo del globalismo anónimo, de este modelo de una división del trabajo y de una imposición cultural para una cultura del consumo en el mundo que no sabíamos quién la promovía, que eran 5 tipos en Soros, en Davos, perdón, que la promovían, se derrumbó. Se derrumbó por su propia ineficacia, porque eran incapaces de sostener un modelo global, no pudieron sostener la pandemia. Los organismos internacionales fracasaron desde todo punto de vista de la seguridad mundial, desde el control de las armas nucleares, el control de la salud, absolutamente todo, y ahí vuelven a reaparecer los Estados-nación. Y cuando aparecen los Estados-nación, que es el agente histórico, normal y natural de las relaciones internacionales, que además es un agente social, cultural, identitario, jurídico, vuelven a aparecer, aparece la geopolítica y hay un reordenamiento del mundo. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Bueno, agradecerte y pedirte un mensaje. Nuestro programa se caracteriza porque tiene muchos jóvenes y sobre todo muchos argentinos bien nacidos. Un mensaje para esta generación y las que vienen. Lo primero que yo les digo, siéntanse orgullosos de ser argentinos y de la herencia que han recibido en sangre desde el año 1806 hasta la fecha. Ahora, la herencia es una responsabilidad. La herencia no está para dilapidarla. El concepto de la herencia es recibir una cosa y el día que uno se muere entregarla mejor. Y esto es la patria. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.